Buenas tardes o buenos días o buenas noches. Me presento, me llamo Andrés Delgado. em, Les disertaré sobre los juicios profesionales. El, el problema profesional, donde el problema inicial es los profesores y profesoras de educación media dominan las TIC en crisis sanitaria COVID. Em, Aquí he pensado en cómo podía adaptarlo para que el que pueda hacer profesional y se adapte al futuro del quehacer docente o el quehacer para implementar las TIC. Es decir, qué medidas debo tomar para poder implementar las TIC de una manera adecuada. Por ejemplo, el problema profesional sería, ¿qué debo hacer para implementar las TICs? Em, Aquí los niveles de juicios profesionales. La primera característica es el técnico. Para este tipo de clases se necesita tener conocimientos claros de los recursos que se van a usar. La segunda característica es lo contextual, donde cada estudiante trae un conocimiento previo de TICs. No todos tienen PC o computador para poder trabajar con softwares o para comprar. Por ejemplo, una calculadora. El crítico. No hubo instancias para enseñar a los profesores a usar las plataformas. No trabajar con TICs deja una parte del currículum nacional incumplida. Aquí los levantamientos de información y evidencias en en la experiencia personal. Mientras yo usaba en el liceo, nunca se usaron las TICs. Bueno, también en el contexto de que yo salí del liceo del año 2006. Estudié en el liceo comercial aquí, entonces no hubo mucha base y también había otro contexto en la época. Eh, en la universidad aprendí a usar software y los profesores usaban mucho más herramientas digitales. Aquí claramente, en esta universidad han usado bastante herramientas de TICs. Eh, por ejemplo, aquí en mi trayectoria formativa, en la universidad he trabajado con software como Python, Excel, RStudio, GeoGebra, entre otros. He aprendido un poco de lenguaje de programación y uso de las herramientas mencionadas anteriormente. Y los saberes profesionales, saberes sobre los alumnos, es muy necesario para saber cuánto manejan las TICs. Saberes contextuales, no todos tienen el dinero para acceder a recursos digitales. El rol pedagógico identificado y los dilemas éticos. Aquí, por ejemplo, aquí dice, las bases de la asignatura promueven el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, TIC, fundamentalmente como un apoyo para la comprensión del conocimiento matemático, para manipular representaciones de funciones y de objetos geométricos, o bien para organizar la información y comunicar resultados. La asignatura se orienta a que los y las estudiantes comprendan las distintas operaciones matemáticas. Por lo tanto, el uso de TIC como herramienta de cálculo debe reservarse para las comprobaciones rápidas de cálculos y para efectuar una gran cantidad de operaciones u operaciones con números muy grandes. Es necesario que las y los estudiantes comprendan y apliquen los conceptos y las operaciones involucradas antes de usar
estos medios. Aquí está asignado en base a las bases curriculares que indican que las TIC son como un objetivo de las bases curriculares. Entonces, que un profesor que no utilice las TIC, al fin y al cabo, está como dejando o debiendo una parte de las TICs, una parte de las TIC que no está utilizando. ¿Ya? Aquí, en la voz del experto, aquí el estudiante de tercero medio que estudia en un liceo que está teniendo clases online. Aquí claramente no usan demasiadas herramientas tecnológicas. Menciona que no usan muchas herramientas tecnológicas, solo Meet, Gmail y Google, lo básico. Y aquí, aunque agrega que ha usado mucho más su celular para buscar información. Claramente, por ejemplo, en el segundo punto donde menciona que no usan muchas herramientas tecnológicas, eh, la diferencia con el tercer punto de que estas herramientas sirven para interactuar, ya que el celular se usa para buscar información sin mucha interacción, o sea, interacción. En las conclusiones finales, en el plano técnico, la profesora con la que he podido conversar evidencia que las TICs sí funcionan en aula y facilitan el trabajo, pero el estudiante nunca ha trabajado con ellas, ya que hay alumnos y alumnas y alumnas que han trabajado anteriormente con TICs, pero también hay estudiantes que nunca han usado TIC, solamente como decía el estudiante que han usado Gmail, Meet. Y en el plano contextual, si queremos trabajar con TICs, hay que considerar que no todos tendrán conocimientos previos de ellas. Además, si pedimos, por ejemplo, una calculadora científica, no todos podrán comprarla. Eh, ya que los gastos, eso depende del contexto, por ejemplo, económico. En un colegio de riesgo social nos vamos a pedir celulares, un celular costoso, ya que sabemos lo que vale un celular con un buen internet y con memoria RAM, etcétera, o calculadora o calculadoras costosas. En el plano crítico, los profesores no recibieron capacitaciones para usar plataformas ni TICs. No se cumple con todo el currículum nacional cuando no se trabajan las habilidades tecnológicas. ¿Ya? Aquí, si no se cumple el currículum, aquí claramente hay un debe. Y también si uno como profesor no sabe manejar las TICs, menos me lo van a enseñar en el colegio. Eh, por ejemplo, aquí al estudiante de la entrevista, al que entrevistamos, que él nunca trabajó con ninguna TIC. Ahora en el posicionamiento personal, que es más largo, lo voy a pasar a la próxima diapositiva. Aquí estamos respondiendo a la pregunta de inicio. Y ahí es, por ejemplo, ¿qué debería hacer yo? Por ejemplo, aquí, si no recibimos capacitaciones, debemos estar preparados como docente para trabajar con TICs. Eh, Aquí debemos estar preparados para integrar las TICs en una clase.
¿ya? Debemos estar listos para trabajar con TICs en caso de que no recibamos capacitaciones. Em, Estar preparado cómo usar una calculadora científica, un software para integrarnos en clase, para que los estudiantes se integren en clases y hacer que los estudiantes participen a través de estos software. Aquí no podemos introducirlas rápidamente en una clase. Debe ser de manera paulatina, considerando que no todos sabrán cómo trabajar con estas herramientas. Aquí no podemos agarrar y meter en una clase, ya que probablemente que aquí en el contexto de que hay estudiantes que estuvieron en liceos vulnerables o colegios, nunca le pasaron GeoGebra, por ejemplo, y aquí hay que avanzar de a poco para que todos lleguemos a un punto en el que puedan trabajar con TICs. El tercer punto sería, no podemos pedir materiales difíciles o caros de conseguir. Aquí no podemos pedir calculada científica de 15.000 pesos o 30.000 pesos. Y el cuarto punto, si no incluimos las TICs, dejamos una parte del currículum sin satisfacer, ya que el currículum menciona las habilidades tecnológicas son herramientas que pretende abarcar dentro del currículum y es necesario que nosotros, como profesores, para satisfacer todo el currículum, lo integremos. Y si no está, estamos como al debe en algún punto. Y esto sería la disertación y gracias por su atención.